el estelar de las 8 en su sistema de cable. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy lunes, y vamos a conversar esta noche con el señor licenciado, él es abogado, el señor licenciado Raimundo Ramos Vázquez. Él es el presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un comité que, Raimundo, primero te agradezco mucho que aceptase la invitación a conversar esta noche, pero sí me gustaría que recorriéramos, si hicieras una reseña histórica de cómo nace el Comité de Derechos Humanos y este tema que pues durante mucho tiempo estuvo soslayado o se veía como alguna monería cultural o era parte de algunas personas medio esnovistas, pero que al final de cuentas y en los últimos tiempos se han convertido en tema primordial tanto por las Naciones Unidas como por los gobiernos. Platícame, ¿cómo nace este comité? El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Miguel, surge hace aproximadamente 14 años. Primero como el Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero, que era un grupo de voluntarios, y ahora después como Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hay que recordar que en esta ciudad no había un grupo organizado que trabajara en favor de los derechos humanos. Lo que había era una representación hace aproximadamente 20 años de Amnistía Internacional, el Grupo 9, con la licenciada Eva Granados. Ellos inician el movimiento de los derechos humanos en Nuevo Laredo, con iniciado, el padre Leonardo López, tú lo recuerdas, y otros compañeros de derechos humanos, pero como representantes de Amnistía Internacional no pueden tocar casos en México. Ellos pueden hacer campañas en favor de los derechos humanos. En cualquier país, menos en México, menos ¿no? en el propio. Este es un principio de imparcialidad. Entonces, yo estuve participando con ellos en algunas actividades, y ya después el licenciado Arturo Solís en Reynosa, el creador del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, me hace la invitación de ser su representante. Esta oficina, el CEFRODAC, estaba en Reynosa, fundada en 1991 más o menos, y me hace la invitación para que sea su representante. Así estuvimos trabajando 3 años, y entonces la gente que me rodeaba, abogados, médicos, trabajadores sociales, me decían: ¿por qué no crear un grupo en Nuevo Laredo para no ser una representación del CEFRODAC en Reynosa? Y ahí es donde nos dividimos, trabajamos en coordinación con don Arturo Solís, que en paz descanse, y entonces se crea primero, repito, el Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero. El trabajo de los derechos humanos en Nuevo Laredo es muy amplio, Miguel. Tenemos que tratar asuntos de seguridad, de migrantes, de educación, de salud, de derechos laborales, de derechos sexuales. Ahora se habla mucho en esta época de los derechos sexuales y de la diversidad. Y entonces comenzamos a trabajar también, por cierto, en las maquiladoras, con los derechos laborales de los trabajadores. Ese es el trabajo que iniciamos ya hace más de 14 años, y a la fecha te puedo decir con orgullo que nuestra oficina está reconocida por Amnistía Internacional, por organizaciones como Human Rights Watch y como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. De tal forma que los informes más recientes que han presentado estas 3 organizaciones, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, tienen vínculos con Nuevo Laredo. Y aparte, estamos reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero la comisión, lo que era el grupo antes 5 de febrero, se veía como, no sé, en alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistarte, o entrevisté a alguna de las primeras presidentas de esta agrupación, ¿te acuerdas? Sí. Nadie los pelaba, ¿no?, en aquel entonces. No había un reconocimiento de la sociedad. Sí. Ni la sociedad ni de los gobiernos, ¿no? Ni de la autoridad, sí, para el trabajo de los derechos humanos. A los gobiernos no les interesa o no les gusta que haya oficinas de derechos humanos. Los gobiernos simulan trabajar en el tema de los derechos humanos con las comisiones estatales, con los comités municipales, pero no pueden ser autocríticos. De ahí la importancia de una organización de la sociedad civil que no dependa de un gobernante para sacar adelante su trabajo. Las organizaciones civiles subsisten con apoyos internacionales. La ONU tiene
un financiamiento para organizaciones civiles para trabajos específicos y por lo tanto no necesitan financiamiento del gobierno. El trabajo de nosotros lo empezamos desde abajo, Miguel, trabajando con los niños de la calle, con los obreros, con los migrantes, con los presos. Nadie quiere defender los derechos humanos de los presos. Dicen que están ahí por recibir un justo castigo, pero cuando son inocentes, cuando no tuvieron para pagar un abogado, ¿a quién recurren? Recurren a las organizaciones de derechos humanos. Porque no solamente los presos están indefensos, sino sus familias. Entonces nosotros empezamos desde abajo. Y nunca nos interesó tener un reconocimiento, ni una autorización, ni un permiso del gobierno. Nos interesó ayudar a la gente, que ese reconocimiento fuera de la gente, no de las instituciones y mucho menos de los actores políticos. Por eso hemos ganado espacios y credibilidad. Raimundo, ¿desde qué año empiezan a tomarse en serio en México? En materia de derechos humanos en México hay muchas asignaturas pendientes, ¿estamos de acuerdo? Sí. No estamos tan avanzados como los países de Europa, específicamente Alemania, donde los derechos humanos, Francia, donde los derechos humanos son en serio. Así es. ¿En México estamos muy retrasados o ya empezamos a figurar en el contexto internacional como un país que sí respeta al menos a lo que se puede a los derechos humanos? Mira, en México le dan la importancia en 1994 cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es un primer avance, Miguel. Antes de esa época, el respeto a los derechos humanos simplemente no existía. Pero a raíz de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyos primeros presidentes fueron criticados por ser afines al gobierno, por ser tolerantes, y de alguna manera la CNDH no tenía la imparcialidad que debería ser. De tal forma que Jorge Carpizo, la licenciada Miriel Rocati y otro, el presidente José Luis Soberanes, entre ellos, no ganan aceptación, respeto de la sociedad, no ganan credibilidad. Es hasta esta presidencia, la del doctor Raúl Plasencia Villanueva, cuando ya hay un reconocimiento internacional al trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después, en las leyes que ya existían, no se consideraba a los derechos humanos, no se les reconocía constitucionalmente. Las últimas modificaciones a la Constitución política elevan a rango constitucional los derechos humanos. De tal forma que ahora en el capítulo primero, título primero, hablan de los derechos humanos y las garantías individuales. Pero este reconocimiento no ha sido producto de la voluntad de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, ha sido de presiones internacionales, de organismos internacionales como Amnistía Internacional, en donde han estado señalando que en México la violación de los derechos humanos era sistemática. Entonces, a raíz de esos foros que se han realizado, tanto en la Organización de Naciones Unidas como con estas organizaciones internacionales, el tema de los derechos humanos ya es una realidad en nuestro país, ya hay un respeto y ya hay un seguimiento, Miguel, porque no es solamente reconocer que hay violaciones de los derechos humanos, sino darle seguimiento hasta que se subsanen y los responsables de violaciones de derechos humanos sean castigados, sean sancionados. Bueno, pues resulta interesante. Entonces México ya está de lleno tratando de cumplir esas disposiciones. Obviamente entiendo, bajo presiones internacionales, que si queremos jugar en las ligas grandes tenemos que aceptar y jugar con las reglas que juegan pues, las grandes naciones, ¿no? Las naciones que sí respetan los derechos humanos. Debo decirte, Miguel, que el parteaguas del respeto a los derechos humanos en México se da a finales de los años 90, con las muertas de Juárez. Una serie de homicidios de más de 300 mujeres en 3 años en Ciudad Juárez, en donde estaban matando mujeres y aparecían cadáveres, y entonces pues el gobierno no le interesaba. Son los organismos internacionales los que le dicen al gobierno federal mexicano: en Juárez hay un problema grave de violación a derechos humanos, y entonces ahí toma fuerza el movimiento en favor de los derechos humanos. Yo estuve por allá en algunas campañas de promoción y de defensa.
Y más recientemente, Miguel, con la aprobación de la Ley General de Víctimas, que es un nuevo instrumento en donde se le da a las autoridades, se les pide el reconocimiento de la dignidad de las personas, de las víctimas y de sus familiares, donde se le pide a los gobiernos de los 3 niveles, gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal, que actúen en consecuencia, que no se avienten la pelotita unos a otros, que si la violación que cometieron los derechos humanos pertenecen al orden federal, estatal o municipal. Los 3 órdenes tienen que entrarle a atender a las víctimas, a sus familiares, y si les causaron un daño, a reparárselos, en la medida de lo posible. Hay daños que son irreparables, como la pérdida de la vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, afortunadamente ahorita en México estamos avanzando como nunca en los últimos 100 años en materia de derechos humanos. Eso te lo puedo decir. Nuevo Laredo es una ciudad monitoreada permanentemente por organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos. Estamos hablando, bueno, fíjate, nos indican que nos tenemos que ir a un corte. Estamos platicando esta noche con el señor abogado Raimundo Ramos Vázquez, presidente de la comisión del Comité de Derechos Humanos en esta ciudad. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Me ofrecieron en la CNDH, ¿no? Aquí. Me ofrecieron trabajo en la CNDH. Vamos a esta conversación con Raimundo Ramos Vázquez, él es el presidente del Comité de Derechos Humanos en esta ciudad. Raimundo, hace poco la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, de tu comité, logró resolver un problema medio escabroso, diría yo, y que fue muy sonado por todos los medios, que fue el caso de unas enfermeras que se sintieron hostigadas en el Tegucigalpa. Platíqueme un poco de ese caso, porque yo quiero que quienes nos están viendo entiendan cuáles son los casos en los que los comités de derechos humanos de las diferentes ciudades, de los diferentes estados, pueden intervenir. Mira, Miguel, en Nuevo Laredo hay una oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Así es. Que atiende regularmente quejas contra funcionarios municipales, contra funcionarios estatales y eventualmente contra funcionarios del gobierno federal. Nosotros recepcionamos todo tipo de quejas. Cuando llega la gente a nuestras oficinas, le damos en primer término una asesoría. Escuchamos su problema y le damos una asesoría. Para nosotros no es impedimento el nivel de gobierno, puede ser municipal, estatal, federal, y tenemos un plus, que hacemos una labor de acompañamiento. Acompañamos a las víctimas a presentar su denuncia, si es lo que quieren, una denuncia formal, ya sea en la Procuraduría de Justicia del Estado o en la Procuraduría General de la República. También lo pueden hacer a través de las contralorías internas de cada dependencia. Pero hay algunos casos que son emblemáticos, que son muy interesantes, que nosotros queremos manejar directamente. El caso al que tú te refieres es de unas enfermeras que fueron extorsionadas por su sindicato, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Ahí les pidieron dinero, creo que 200,000 pesos, algunas les pidieron favores sexuales a cambio de darles una plaza de trabajo y en otras ocasiones las obligaban a hacer trabajo político en favor, lo que comúnmente se le llama hacer puntos, para obtener una plaza laboral. Cuando nos cuando nos envían esa queja, buscamos la vía jurídica, presentamos una denuncia en la PGR, una denuncia por esta extorsión que estaban siendo víctimas y por el abuso de quienes tienen la obligación de otorgar empleo sin condición alguna, porque son empleos federales. Paralelamente a eso, hicimos trabajo de convencimiento, de diálogo con las autoridades del Seguro Social en la Ciudad de México. Y al final lo que se consiguió fue, primero, que se removieran a los líderes sindicales en Ciudad Victoria que estaban cometiendo estas arbitrariedades contra mujeres enfermeras que querían una oportunidad de trabajo, una plaza de trabajo. Después conseguimos, en el transcurso de 6 meses,
que se les otorgara estas plazas laborales a las enfermeras y recuperaran aquellas que habían solicitado para sus familiares, de tal forma que a cada enfermera se les otorgaron 2 plazas. Se dijo o se mencionó que era a cambio de no continuar la denuncia. No, no es cierto, la denuncia sigue en pie, ya corresponde a la autoridad darle seguimiento y sancionar a los responsables. Lo importante, la lección que nos dejó este caso, Miguel, es que las mujeres deben respetarles su dignidad, deben respetarles sus derechos humanos y no deben de pedirle dinero, quien sea, si es el director de un hospital o el presidente de un sindicato o el tesorero, no deben de pedir eso porque eso es corrupción. Simple y sencillamente es corrupción. Es un caso de los tantos que hemos manejado, Miguel, pero también te podría hablar, por ejemplo, de migrantes que han desaparecido en Nuevo Laredo, que los hemos encontrado, ya sea trabajando, presos, internados en algún hospital, y que para sus familiares mexicanos o centroamericanos, cuando llegaron a nuestra frontera, ya perdieron todo contacto. Nosotros los llevamos a las oficinas, a los familiares, pedimos la fotografía, los datos y hacemos una labor de investigación hasta hallarlos. Y a veces esas familias que buscan a sus migrantes en nuestra frontera no pueden venir porque están en Centroamérica, pero ahora con las redes sociales, con el internet, con el teléfono celular, podemos estar en contacto con cualquier parte del mundo. ¿Y esos casos no los debe atender la Comisión Local de Derechos Humanos? Mira, hay que ser sinceros. Yo respeto mucho el trabajo de mi compañera, la licenciada Claudia Calvillo, el trabajo que hace la Comisión Estatal, yo lo respeto mucho, pero el presupuesto que tienen es muy bajo, el personal es insuficiente, el trabajo es mucho. Vamos, yo con frecuencia en el noticiero recibo, y siempre lo he cuestionado, recibo mucha información en el sentido de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió tantas denuncias y que la mayoría fueron por negligencia médica o por abusos, ya no son por abusos policiales, pero sí negligencia médica. Y a cada rato me traen información de esa. Sin embargo, nadie me ha dicho, uno, ¿se han emitido recomendaciones? Sí. ¿Ha habido algún caso que diga, oye, se ganó? Oye, este se perdió. No tengo ninguna información al respecto. ¿La tienes tú? No la con tenemos. Referencia al comité, a la Comisión Local de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos. Porque tenemos entendido que esta comisión funciona, pues como tú dices, sin presupuesto, ¿no? Es un presupuesto municipal muy exiguo. Es un presupuesto estatal, porque depende del gobierno del Estado, Miguel. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas es una institución del gobierno del Estado y se supone que el presupuesto es estatal, pero es mínimo, y es mínimo porque la mayor cantidad del presupuesto se concentra en Ciudad Victoria, se centraliza. Entonces, cuando llegan las quejas a la Comisión Estatal, a diferencia de nosotros, es que ahí hay un procedimiento, de alguna manera, por llamarlo burocrático. Es un procedimiento institucional y tarda días en resolverse. Y en primer término, a ellos les piden en la Comisión Estatal que hagan una labor de convencimiento para que lleguen a un acuerdo, que las quejas no procedan más allá hasta una recomendación. Y en el caso de las recomendaciones, Miguel, no tenemos la información de cuántas recomendaciones se emiten en el Estado de Tamaulipas, porque el presidente de la Comisión Estatal nunca lo hemos visto en Nuevo Laredo. Regularmente está en Ciudad Victoria. Los informes se hacen en Ciudad Victoria, primero ante el Congreso del Estado y segundo alguna conferencia o presentación, pero en Ciudad Victoria. De tal manera que por eso el trabajo de la Comisión Estatal no está muy fuerte ni tiene el reconocimiento de la sociedad, porque es un trabajo de alguna manera burocrático, silencioso, oscurito. El trabajo de nosotros en el Comité de Derechos Humanos es más transparente, es más mediático. Tú no dependes de ningún presupuesto oficial para poder ejercer. Absolutamente. Tú no tienes jefes. Absolutamente. Entonces aquí... Es una organización civil. Independiente, ya lo sé, es una ONG. Una ONG. Sin embargo, en las comisiones estatales y las comisiones locales en los municipios de Tamaulipas, me estás dando a entender que funcionan a base de un presupuesto del Estado. Así es. Y quizás en algunos casos de un presupuesto municipal. Así es, un apoyo económico. Económico para...
Y entonces, ¿tú crees que tengan la libertad para poder en un momento dado No. señalar una violación a los derechos humanos por parte del que les está pagando? No, de ninguna manera. Ese es el problema. Por eso el grueso de las quejas se vienen con nosotros. Las quejas contra autoridades, contra funcionarios, por ejemplo, cuando tienen que ver con despidos, empleados municipales o empleados estatales que son despedidos, pues no van a ir a la comisión estatal porque saben que ahí no va a haber mucho futuro. No va a proceder. Así es. O se van a hacer bajes y no le van a Va dar a ser un trámite largo. La mejor manera de llegar a una cosa es darle tiempo. ¿no? Así es. Entonces, por esa razón, la comisión estatal no tiene un peso en Nuevo Laredo, no tiene una fuerza. ¿Sí? La comisión estatal, desde mi punto de vista, es una oficina más de gobierno, como cualquier otra, receptora de quejas. ¿Sin mayor trascendencia? Sin mayor trascendencia. Pues así lo ¿verdad? entendemos entonces. Y esto lo vemos porque pues, cada 3 años, en promedio, cambian de titular. ¿Por qué? Porque son empleados del gobierno del Estado o recomendados del gobierno municipal. En el caso de nosotros, no dependemos de ninguna institución, del gobierno federal ni del Estado. Por el contrario, ayudamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer su trabajo. Por eso estamos trabajando de manera coordinada. Por eso hay un reconocimiento para nosotros, no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, el trabajo, las recomendaciones, si tú me dices cuántas recomendaciones al año emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en Nuevo Laredo, yo te puedo decir con toda certeza que ninguna. ¿Me explico? El presupuesto es muy alto para la operación de las comisiones estatales de derechos humanos, pero el trabajo es muy mínimo. Esa es una realidad. O sea, es mandar a un amigo ahí que se encargue de la oficina y que cobre y se acabó el problema, ¿no? Y que no te metas en broncas. Así es. El grueso del trabajo de ellos, Miguel, son los cursos de capacitación de derechos humanos a grupos vulnerables, como los niños, como las mujeres, como las personas con VIH, por ejemplo, o los grupos organizados. Ese es el grueso del trabajo de ellos. Las quejas tienen un objetivo primordial, que es la conciliación. Que la queja no vaya más allá, no termine en recomendación, que haya un acuerdo conciliatorio y de esa manera se resuelve problemas entre comillas. Lo vemos en las escuelas, por ejemplo. En el próximo ciclo escolar seguramente va a haber quejas, como cada año, del cobro de cuotas, que ahora van etiquetados con un término muy rimbombante: voluntarias, cuotas voluntarias, que al final son obligatorias, porque condicionan el ingreso de un menor. Pero creo que ya te consigna que no puede ser, no puedes tú perditar la inscripción de un menor a que el papá pague las cuotas o no. Una cosa son las leyes, Miguel, y otra cosa es la práctica. Aunque ahora ya se llevó ahora ya está bien plasmadita la ley. Están de alguna manera considerando como un delito menor, no grave, pero en la práctica son vicios de los directores de las escuelas, de algunos maestros, de pedir una aportación económica. A veces es el modus vivendi de muchos directores. Como no hay transparencia en el manejo de esos recursos, como esos recursos no le rinden cuentas a nadie, el director de una institución se lava las manos y dice: yo no manejo ese dinero. Lo manejan los padres de familia. Lo maneja la sociedad de padres de familia. Pero si tú vas con la sociedad de padres de familia y dices: no, pues es que el director me dijo que no diera información o el dinero yo no, en qué se gasta, etcétera. Yo nada más firmo en la cuenta del banco, pero el director es el que los maneja y el director me dice o la directora cómo debo gastar esos recursos. Es una práctica corrupta, deshonesta, donde no hay transparencia de esos recursos, porque si fuera una práctica transparente, al final de cada ciclo escolar publicarían en el exterior de cada institución, de cada escuela, en qué se gastó ese dinero, cuánto se recibió por concepto de aportaciones voluntarias o cuotas voluntarias y en qué se gastó. Y ahí están fallando los maestros, los directores, la escuela, en no ser transparentes en el manejo de las cuotas. Y ese es uno de los vicios temas añejos que tú también caen bajo tu Así es. No le quiero llamar jurisdicción porque no sería, pero sí son mi área de competencia, su área de competencia como Comisión de Derechos Humanos, como Comité de Derechos Humanos. Así es. En algunas ocasiones, Miguel,
cuando se presentan estas quejas, nos presentamos directamente con el director, les exponemos la queja. Algunos son accesibles y quien no lo sea, no tenemos mayor problema, le damos parte a su superior en la Secretaría de Educación o en el gobierno del Estado. Y si es un maestro que tenga que ver alguna relación con el gobierno municipal, lo hacemos. De tal forma que son servidores públicos, Miguel, y por lo tanto están sujetos a responsabilidades administrativas y penales. Pero aparte de la recomendación que nosotros les hacemos a los directores, y aprovecho este espacio y estos micrófonos para decirles una vez más, para que los reglamentos se respeten y para que los padres de familia y los alumnos estén contentos y tranquilos, publiquen a la entrada a sus escuelas el reglamento, los reglamentos de comportamiento, los estados de cuenta de los dineros que reciben, para que haya transparencia, para que no haya quejas. A veces en algunas escuelas dicen, es que en esta escuela no se permite que los alumnos traigan el cabello largo, que no vengan con un uniforme, y les dan una hojita a firmar a los padres de familia. Pero esa hojita se guarda. No, deben de publicarlo a la entrada de cada institución, deben estar visibles. ¿En qué consisten esos reglamentos, esos requisitos? Para que el padre de familia, cuando va por sus hijos, vea que ese reglamento está en lugar visible y se tiene que cumplir. Y de tal forma que digan, pues es que yo no sabía, no me dijeron. Bien, estamos conversando esta noche con el abogado Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos en esta ciudad. Vamos a una pausa, será breve, y regresamos a esta conversación aquí en Canal 29, el canal de la ciudad. Regresamos a esta conversación con Raimundo Ramos. Raimundo, yo sé que la Comisión de Derechos Humanos, o el Comité de Derechos Humanos también interviene en temas ambientales, en temas de salud pública, vamos a hablar en un momento más sobre eso, pero también sé, aunque no te gusta mucho el aparecer en medios constantemente, sí tengo conocimiento de que constantemente te visitan funcionarios de alto comisionado de las Naciones Unidas, has tenido visitas de personas de las Naciones Unidas a nivel internacional. Así es. Y siempre estás muy ocupado y entonces digo, pues algo está pasando, porque pues, no viene nada más no tenemos muchos atractivos turísticos para que vengan de visita. En los temas ambientales, ¿en qué han estado participando? Mira, Miguel, en los temas ambientales nos preocupa mucho la contaminación del medio ambiente, particularmente del río Bravo, de los lagos, y sobre todo que se construyan fraccionamientos en lugares no prohibidos, en lugares prohibidos, perdón. Nosotros lo que hacemos es hacer un monitoreo, y se lo hacemos llegar a grupos que trabajan medio ambiente, a grupos en México y en Estados Unidos. Constantemente, Miguel, y esto no lo hacemos público, hay investigadores del medio ambiente de otros países, te puedo hablar de Francia, de España, mexicanos también, que vienen a conocer el río Bravo, que vienen a conocer la contaminación del río Bravo, la deforestación que hay, por ejemplo, en las riberas, y nosotros los acompañamos, los llevamos, les decimos cuál es la preocupación, y luego ellos hacen sus informes a nivel internacional. Cuando damos pláticas en las escuelas, en las maquiladoras, por ejemplo, les pedimos mucho eso, que cuiden el medio ambiente, que planten árboles, por ejemplo. A mí me gusta en lo personal mucho plantar árboles y regarlos, porque es el espacio que nos va a dar vida en el futuro. En una ciudad tan contaminada por el transporte público, por el transporte de carga, por los viejos automóviles que todavía circulan en la ciudad, pareciera que el medio ambiente no es un tema que les importe a la población y a las autoridades, pero es un tema que afecta a la salud todos los días. Ahora con el internet, estos informes los enviamos a grupos ambientalistas. Aquí han venido, por ejemplo, gente de Greenpeace a hacer protestas en Nuevo Laredo. Cuando han venido nos han pedido el acompañamiento, la intervención y la protección. Y ese es un tema que debemos atender desde las escuelas y desde los hogares.
el mejoramiento de nuestro ambiente, de nuestro entorno, el cuidado de nuestra agua y de nuestro río. Ahorita que tocas el tema de la contaminación del río Bravo, yo me acuerdo que cuando estaba niño, ya hace muchos años, iba a pescar al río Bravo. Y sacábamos nuestros animalitos y nuestros peces y comíamos y todo bien. No hablaba mucho de contaminación. Raimundo, a mí se me hace que ahí hay algo que no está bien. Mira, en aquel entonces el 100% de las aguas residuales caían en el río Bravo. Y nunca hablamos de contaminación, a lo mejor porque eran temas que no eran muy populares en la década de los 60, por ejemplo. Pero ahora el agua del Bravo casi está recibiendo aguas que ya fueron tratadas. Es decir, es más creíble que ahorita el río Bravo esté mucho menos contaminado que como estaba antes. Así es. Pero no pasa así, por ejemplo, con el laguito. El laguito es un lugar laguito, contaminado. Sí, porque no tiene salida. No tiene salida. Nada, y todavía tiene descargas de Comapa ahí. Y no tiene oxigenación. ¿Sí? Entonces, cuando vienen los de Greenpeace se ponen de acuerdo con ustedes. Así es. Cuando vienen grupos como Greenpeace, nosotros hacemos un trabajo previo. Ya cuando vienen a Nuevo Laredo, porque ya les entregamos la información y nuestras preocupaciones. Hay grupos de Estados Unidos que vienen a visitarnos en temas particularmente ambientales. También, Miguel, no hay solamente en temas ambientales donde estamos en contacto con otras organizaciones, hay temas de salud. En estos momentos hay una organización internacional que está trabajando en un proyecto en Nuevo Laredo. Me llama la atención, normalmente, ya sé a qué te refieres, por eso te invité, para hablar de Médicos Sin Fronteras. Cuando uno habla de Médicos Sin Fronteras, tú te imaginas, no sé, las regiones más pobres de África, algunas regiones de Asia. Un desastre humanitario. Así es, y no en esta ciudad. ¿Qué de veras necesitamos asistencia, que vengan médicos extranjeros a atender a la población de nosotros? Bueno, en materia de primeros auxilios y atención en calidad de urgencias hay unas deficiencias en Nuevo Laredo. Bueno, y uno de los derechos humanos es el derecho a la salud. El derecho a salud y el derecho ambiental también son derechos humanos. Son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, son temas que no aparecen regularmente en los medios, pero ahí está el trabajo en las oficinas. En materia de salud hay una preocupación muy grave de observadores internacionales sobre lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo. Tenemos muchos hospitales, sí, pero de pronto la atención médica no es suficiente y no es de calidad, sobre todo la atención de urgencias. Entonces, este grupo de Médicos Sin Fronteras, el año pasado se comunicó con nosotros, lo recomendaron y nos pidieron el apoyo logístico. Primero, para conocer la ciudad; segundo, para conocer la seguridad de los habitantes, la seguridad del personal que venía a México. Te estoy hablando de médicos brasileños, de médicos franceses, de médicos españoles y mexicanos, por supuesto. Entonces, platicando con ellos, escuchando sus preocupaciones, hicieron un análisis, un estudio en Nuevo Laredo y detectaron que en materia de urgencias hay unas deficiencias muy graves. Por ejemplo, te puedo decir que de la Eva Sámano hacia el poniente, en sectores como reservas territoriales, es muy largo el traslado desde aquel sector hasta Nuevo Laredo, hasta el centro donde están los hospitales generales o el Hospital del Seguro Social. Y allá encuentran un problema de que debe haber clínicas y debe haber hospitales al poniente de la ciudad. Y lo mismo ocurre con el sur de la ciudad. Una persona que vive en Hacienda de San Agustín o en Valles, en los kilómetros, en caso de necesitar una urgencia hospitalaria, una atención médica urgente para niños o para adultos, que son los más vulnerables, 30 minutos el más cercano. Pues son 30 minutos y de noche es peligrosísimo porque una parte de la carretera no está iluminada y porque en la noche están cerradas las farmacias, los hospitales, los consultorios y si no tienen un vehículo para trasladarse, una persona puede fallecer. Ese tipo de necesidades las detectó este grupo de Médicos Sin Fronteras y le quieren presentar al gobierno municipal y al gobierno de Tamaulipas un proyecto para que ellos vengan a capacitar, a abrir nuevas áreas de urgencias y a estar presentes cuando menos de 3 a 5 años en Nuevo Laredo
con una calidad médica internacional, con una capacitación y una experiencia internacional. ¿Estás hablando de abrir clínicas No, periféricas? de lo que ya hay, primero de lo que ya hay, perfeccionarlo, de lo que ya está establecido. Pero en algunas colonias no hay nada, Raimundo. Sí, bueno. ¿Cómo le van a hacer? En estos sectores que te estoy hablando, del poniente, de la ciudad y del sur, ahí sí va a ser necesario abrir nuevas áreas de atención para personas, para pacientes en urgencias médicas. Estamos hablando de reservas territoriales, de vías de San Miguel, del Campanario y de los kilómetros. ¿Y Oradel también? ¿Qué es el Campanario? Pues sí, Oradel está lejísimo. Entonces, ahí crear estos centros de atención médica para urgencias. Y también, Miguel, de tener unidades móviles suficientes para atender casos de emergencia. Ya sabemos que Nuevo Laredo tiene un problema de ambulancias. Prácticamente los servicios de urgencias de traslado de pacientes lo hacen organizaciones civiles, no lo hace la autoridad municipal ni la autoridad estatal. ¿Cómo llega a Médicos Sin Fronteras, que es una organización mundial, estas deficiencias? ¿Cómo se enteran de estas deficiencias? Te decía hace rato que el Internet, las nuevas tecnologías permiten monitorear cualquier parte del mundo desde una oficina. Y ellos han estado atentos, primero a las condiciones de inseguridad y de violencia. Siempre que había un escenario de violencia grave en Nuevo Laredo, se publicaba no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Pero ¿cómo se percata? Es decir, me cuesta trabajo, créemelo, creer que el Nuevo Laredo sea sensible o tenga problemas que hayan despertado el interés de Médicos Sin Fronteras. Eso quiere decir que andamos mal, muy mal. Te voy a explicar también, y discúlpame porque no lo había mencionado antes. Ellos vienen trabajando en todas las fronteras del país. Están ahorita trabajando en Ciudad Juárez, también en un proyecto similar. Están trabajando en Tijuana, con un estudio. Vienen a Nuevo Laredo, ya este año deben de concretar su operación y seguramente van a ir a otras fronteras de nuestro estado, que puede ser Reynosa o Matamoros. Están trabajando ya en la Ciudad de México y están trabajando en las grandes ciudades. Cuando llegan conmigo el año pasado, ellos se preguntaban que si una persona de la sociedad civil resultaba herida, ¿en qué promedio podían ser atendidas? Primero. Segundo, si había la capacidad y el personal para atender un caso de urgencias. Estoy hablando de población civil que haya quedado atrapada en un escenario de violencia, de enfrentamiento y de atentados. Eso fue lo que les llamó la atención, por eso vinieron a Nuevo Laredo el año pasado. Porque decían, si esto pasa en una situación de emergencia, ¿qué pasa con los enfermos? Cuando llegan a Nuevo Laredo y hacen este recorrido, un servidor lo lleva por casi toda la ciudad, se dan cuenta de eso, de que no hay una atención cercana a la gente y que por lo tanto se pueden estar perdiendo vidas. ¿Por qué no lo detecta la autoridad? Sí lo detecta, pero no hay quien pida recursos. Nuestros legisladores regularmente no se meten a los hospitales. Conocen las necesidades, sí, pero no se meten a trabajar. Y vuelvo al inicio de esta charla. Son los grupos organizados, en este caso Médicos Sin Fronteras, quien le plantea al gobierno del estado y al gobierno municipal, aquí hay un problema, nosotros queremos ayudar y venimos a trabajar de manera conjunta. Mencionaste el término capacitar. ¿A quién va a capacitar? Al personal que ya existe inicialmente del Hospital General, por hablar de una institución del Estado. Sí, pero siguen estando, son instituciones médicas que están lejos muchas veces de las colonias de la periferia. Bueno, inicialmente ahí van a trabajar. Ya hicieron un diagnóstico y les dijeron que es necesario ampliar el Hospital General, que ya no es suficiente para una ciudad como Nuevo Laredo. Como no hay espacio para crecer, inicialmente ahí se van a rehabilitar unas áreas. Pero en el estudio que ellos presentan, de Médicos Sin Fronteras, hablan de la necesidad de crear nuevos centros de atención, allá donde lo platiqué hace un momento, en reservas, en el Campanario y en los kilómetros. Pero ya depende del gobierno del estado, ya depende del gobierno municipal crear esos centros de atención de urgencias médicas.
Ya no depende de Médicos Sin Fronteras. Ellos vienen a hacer el diagnóstico, vienen con la voluntad de capacitar y de enseñarles la problemática, pero ya depende de la voluntad de las autoridades. La necesidad de estar, Nuevo Laredo está creciendo y en materia de salud hay muchas deficiencias. Sí, la medicina privada ha ido creciendo y hay hospitales de muy buen nivel, pero que no son accesibles a la inmensa mayoría de los neolaredenses. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y el Seguro Popular a veces atiende cosas, a veces no, tiene una lista de enfermedades que excluye, porque, para empezar, mira, no, el tratamiento a base de diálisis, por ejemplo, hemodiálisis, No atiende el Seguro Popular. No lo cubre. Ah, no. Y dijo el director del seguro, es que si lo cubre quebramos el seguro, quebramos el ISSSTE y quebramos todo lo demás. Y entonces, ¿quién le va a dar esa atención a una persona que tenga un problema de insuficiencia renal? Y entonces dices, ah, caray. Y te digo, ahí entra el trabajo de los legisladores, Pues sí, pero que son los que gestionan dinero. Sí. Yo te decía, no se asoman a los hospitales, hay muchas necesidades. Y no se asoman, entonces es un problema que crece. Pero fíjate, ya estando en el terreno, y cuando vamos con Médicos Sin Fronteras a estos fraccionamientos nuevos y muy lejanos del centro de la ciudad, encontramos otros dos problemas también que parecen sencillos, pero son graves. Uno, el transporte nocturno. Nuevo Laredo no tiene transporte nocturno. No hay. El servicio de taxis se concentra en las noches en el centro de la ciudad y en algunos lugares cercanos al centro de la ciudad. Pero el poniente queda totalmente desprotegido y el sur de la ciudad queda totalmente desprotegido. De tal forma que en una emergencia se pueden perder muchas vidas, Dios no lo quiera, en un accidente en alguna maquiladora o en algún lugar donde hay muchos trabajadores, porque se paraliza el servicio de transporte urbano nocturno. Y luego las vialidades, Miguel. Las vialidades cada vez son más distantes, pero también más dañadas. Los vehículos se dañan mucho en fraccionamientos como reservas territoriales por el mal estado de las vialidades. Y no solamente se dañan, sino que impiden el traslado de un paciente que presenta alguna enfermedad grave o una lesión grave. Y ese es otro problema que no tiene nada que ver ni con los derechos humanos, ni con la salud, pero que tiene que ver con las necesidades de la población y con la atención de la población. De tal forma que cuando estas organizaciones vienen a trabajar a Nuevo Laredo, lo hacen de alguna manera prudente para no herir susceptibilidad. No lastimar, porque aquí para tienen no sensibilidad de papel de China, no hace nada y luego te quejas. Vamos a la pausa, estamos conversando con Raimundo Ramos Vázquez, él es abogado y es el presidente del Comité de Derechos Humanos. Regresamos en un momento. Tema de actualidad, los derechos humanos, y esto es lo que estamos conversando esta noche con Raimundo Ramos Vázquez, él es abogado y él es el presidente del Comité de Derechos Humanos. Hay dos temas, Raimundo, que me gustaría conversar contigo en estos últimos minutos que tenemos de conversación. Uno es el bullying, eso forma parte también de los derechos humanos. Están defendiendo a alumnos que están siendo víctimas de bullying. Y el otro es la violencia intrafamiliar, que también cae dentro del esquema de los derechos humanos. Todos los años, Miguel, a mí me gusta mucho participar en las escuelas con pláticas sobre derechos humanos. Y cuando me invitan los directores o amigos maestros, maestras a sus aulas, regularmente mi plática comienza pidiéndole a los jóvenes que vamos a tratar un tema muy delicado, pero también trascendental e importante para ellos y para sus familias. El tema de la violencia, el bullying que le llaman. Yo siempre les pido a los jóvenes que empecemos a respetarnos. Si yo voy a dar una plática, les digo que guarden silencio. Ahí empieza el respeto y ahí vemos qué tanto respeto se les está enseñando en las aulas. Hay jóvenes muy inquietos, estoy hablando de primaria, secundaria y preparatorias. Hay jóvenes muy inquietos que no te ponen atención cuando les estás platicando el tema de los derechos humanos. Y entonces me acerco a uno de ellos y les digo que si no aprenden a respetarse con sus visitantes, con sus invitados, con sus familiares y con sus compañeros,
entonces van a tener un problema de conducta muy grave fuera de las aulas. También les digo y les pido a los maestros que cuando detecten, primero que tienen que estar capacitados ellos en materia de derechos humanos. Son los primeros, Miguel, porque entonces confunden una sanción o una llamada de atención con un acto de violencia. Los maestros, los jóvenes y los padres de familia. Y en el caso de los jóvenes, el respeto se va el respeto se va perdiendo desde que están sentados y empiezan a molestar al compañero con pellizcos, con jalándoles el cabello a las escondiéndoles el señoritas, cuaderno o algo, ¿no? rayándoles las espaldas. Esa es una pérdida de respeto. Y esos son los primeros síntomas, porque ya después salen de las aulas y empiezan a empujarse, empiezan a golpearse o a jugar brusco. Pero resulta que nadie le dijo que volvíamos al tema del reglamento. En esta escuela no se permite jugar brusco, no se permite la violencia, los empujones, son situaciones que no se permiten, que no se deben de permitir. Pero si los maestros, las maestras, el director, a la hora del recreo se encierran en las direcciones, en las oficinas y no están atentos al comportamiento, no van a poder detectar. ¿Cuándo detectan una agresión? Cuando ya hay una queja, cuando ya alguien, un alumno o una alumna resultó lastimado. Y luego viene la medida drástica, la sanción. Y la sanción no le va a gustar ni al alumno, ni al papá, ni a la mamá. Pero no hubo un acto de prevención. Entonces, cuando yo les digo en las aulas que debemos empezar por respetarnos con el lenguaje, con las acciones, en ese momento ellos entienden, porque yo soy muy claro y drástico a veces, les digo, si este es su comportamiento ahorita, ustedes allá afuera van que vuelan para delincuentes. Lamentablemente se les tiene uno que hablar con honestidad, con la verdad. Allá afuera los delincuentes no nos respetan, no se respetan entre ellos, no respetan a sus familias. Y eso los padres de familia, los maestros, las maestras, tienen que verlo. Que si dejamos que un niño le falte el respeto a su papá, a su mamá, a sus hermanitos, a sus compañeros, vamos a tener una sociedad cada vez más violenta, menos educada. Ayer, estando en una oficina de gobierno, una mamá le habla a su niño, tronándole los dedos, y le digo, señora, ¿a usted le gustaría que yo le tronara los dedos? No, pues que no. Bueno, ahí está creando violencia, le está enseñando los primeros pasos de violencia hacia su hijo. Eso no debe ser. Cuando vamos a las escuelas, les invitamos a que vayan a la Oficina de Derechos Humanos y vean casos graves de violencia, de jóvenes que en su momento no fueron educados, no fueron contenidos y que ahora ya están en otro nivel de violencia, en el nivel delincuencial. Sin embargo, el bullying es tan antiguo como es un comportamiento, es una forma de expresión, pero es entre compañeros de escuela. Es un comportamiento negativo. Ahora está saliendo a la luz pública, porque el bullying siempre ha existido. Así es. Ahora está saliendo a la luz pública a través de los adelantos tecnológicos, del teléfono celular que puede grabar, de las redes sociales, que al final de cuentas se convierten en tentoras, en denunciantes. Y es un problema que está creciendo y algo tienen que hacer los directores de las escuelas y los maestros y los padres de familia para aplacar estos huercos, ¿no? Yo recomiendo siempre que antes de iniciar un ciclo escolar se junten padres de familia, maestros y alumnos para tratar ese tema. Es más importante que cualquier lectura, Miguel, porque una agresión entre jóvenes y más a nivel preparatoria, ahora a nivel secundaria, les cambia la vida a todos, crea comportamientos y daños psicológicos muy graves que se pueden prevenir mediante la prevención. Últimamente ha tomado, tú lo dices, importancia, porque han llegado al extremo de fallecimientos, de lesiones que ponen en peligro la vida o que dejan secuelas. ¿Y la prevención? ¿Por qué sí es importante convocar a los padres para un informe de tesorería, pero no es importante para la prevención de la violencia entre compañeros? Porque como no están preparados algunos maestros, pues mejor no tocamos ese tema. Ahí que lo toque el director o los derechos humanos cuando ya ocurrió. ¿Les han caído casos ustedes de violencia Sí. intrafamiliar? Sí, también.
A raíz de la desaparición de la seguridad pública en Nuevo Laredo, aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. Te voy a explicar por qué. Antes una mujer estaba maltratada, le hablaba al 066, inmediatamente llegaba una patrulla pues a detener al marido golpeador. O aplacarlo cuando menos. O aplacarlo, asustarlo, ¿verdad? Advertirlo. Ahora no. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al no haber una autoridad que atienda esas llamadas, se incrementaron los índices de violencia. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque las personas agredidas acuden con nosotros a Derechos Humanos a pedir asesoría. Violencia directa, lesiones y maltrato físico. Nosotros les recomendamos inicialmente, les damos una asesoría inicialmente para decirles, esto no puede continuar, hay que ir ante una autoridad especializada que es el Ministerio Público o atender sus lesiones con un médico particular. Pero no quedarse calladas. Hay muchas organizaciones y muchas personas trabajando el tema de la violencia intrafamiliar. Hay que recordar que cuando hay violencia intrafamiliar, los afectados, aparte de las personas que reciben las lesiones, las damas, se proyecta a los hijos y se quedan problemas de hijos golpeadores también. Nosotros recomendamos siempre a las mujeres pedir una asesoría jurídica, pueden ir al DIF, pueden ir al Ministerio Público especializado en violencia intrafamiliar, pueden ir a las organizaciones de derechos humanos y ahora incluso las autoridades federales, la Procuraduría General de la República está atendiendo también todo lo que tenga que ver con violencia hacia las mujeres, violencia de género. ¿Y ustedes también atienden estos Sí, casos? definitivamente. ¿Con frecuencia Cada semana tenemos casos, Miguel, ¿verdad? No llevamos cifras, más bien no las hacemos públicas las cifras, pero el problema ahí está. Y eso también es un problema de percepción de inseguridad pública. Por eso es urgente que Nuevo Laredo tenga una autoridad propia que atienda este tipo de casos. Oye, ya nos quedan un par de minutos, Raimundo. Nos vamos a salir un poquito del tema, ya se va a concluir esta entrevista. Tú eres escritor, has escrito 2 libros, sin embargo me entero, comentando con algunos amigos en común, que la edición de tu libro sobre los neolaredenses, ¿cómo le llamaste? ¿Apuntes? Anécdotas de Laredo. Anécdotas de Laredo, está, bueno, ya no está, volvió a imprimirse, hay una reimpresión de ese libro, ¿es correcto? Y que incluso ahora está también ya en una versión de ebook, es decir, que lo puedes tú bajar y pagar, te cuesta mucho menos, de luego, en algún portal vía electrónica. ¿Es correcto? ¿Es cierto esto? Sí. Por cuestiones de trabajo, Miguel, a mí me gusta mucho participar en los informes. Te decía hace rato que hemos participado en los informes de Amnistía, de Human Rights Watch, incluso con unos apuntes en Naciones Unidas. En lo personal, me gusta mucho la historia de Nuevo Laredo, yo soy de Nuevo Laredo, me gusta mucho mi ciudad y me gusta compartir aquellos conocimientos, aquellas anécdotas que en algún momento me contaron personas de mis antepasados, amigos, conocidos. Lo conformamos en un libro que se llama Anécdotas de Laredo, que ya está disponible esta nueva impresión en los Estados Unidos. La edición original se acabó, ¿no? La edición original se acabó. En una semana ya tenemos libros aquí para venta en Nuevo Laredo. Vamos a hacer una presentación, Miguel, de esta nueva edición. Pero lo más importante es decirles a nuestros amigos en Laredo, Texas, en Estados Unidos, que ya lo pueden pedir. Hay una dirección de una editorial que se llama palibrio.com y también en Amazon, en la venta de libros por internet. Ahí lo pueden conseguir, está muy económico el precio y el conocimiento de ese libro histórico en algunas partes es muy importante para la gente de Nuevo Laredo, para y para quienes están fuera de Nuevo Laredo, quienes han adoptado esta ciudad para vivir y que vienen del interior del país. Así es. Entonces, si me permites, más adelante regresamos a hacer una invitación para la presentación de este libro, que nosotros creemos puede ser entre 2 y 3 semanas. Entre 2 y 3 semanas. Así es, el libro se llama Anécdotas de Laredo, es un compendio de anécdotas desde su fundación hasta años recientes. Eso sí me llama la atención, porque pues se agotó ese libro, maestro. Sí, fue de los primeros 10 libros más vendidos en Nuevo Laredo. Sí. Cuando menos ese es un indicador. En una de las pocas librerías que hay en la ciudad,
Sí estaba entre los 10 libros más vendidos de la ciudad. Así es. Y tenemos un proyecto ahí para más adelante crear un espacio turístico con algunos sitios que vienen en el libro. Decirle a nuestros visitantes, a la gente de Nuevo Laredo, en este lugar pasó esto en la época de la Revolución, por ejemplo. Pero lo más importante es que la gente lea este libro, conozca Nuevo Laredo, porque hay pasajes históricos muy importantes. Que vale la pena comentar. Por Raimundo, te agradecemos mucho tu presencia esta noche aquí en Canal 29. Yo le digo a nuestra teleaudiencia que una repetición de este programa la puede ver usted el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Por su atención, muchas gracias. Raimundo Ramos Vázquez es el presidente de la Comisión de la Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. En esta sociedad, que nada tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos. Hago la aclaración, esta es una organización no gubernamental, es una organización privada. Y que no tiene jefes, entonces usted puede recibir todas sus denuncias sin mayor problema. Le repito, una repetición de este programa la puede ver usted el próximo jueves aquí en Canal 29 a partir de las 8 de la noche. Por su atención, muchas gracias. Pásenlo usted muy, pero muy bien.